Vemos cómo Dios obra, cómo Dios bendice. Y una de las palabras referente para este año, que todavía no hemos hecho el banner, ya estamos en el mes de febrero y todavía no hemos hecho el banner. Una de las palabras directriz de alcanzar el propósito en nuestra familia, en tu hogar, una de las palabras es gobierno. Una de las palabras, son 4 palabras: gobierno, madurez, santidad, y me olvidé la cuarta. Pero el gobierno, si nosotros no sabemos gobernar bien nuestra vida, nuestra familia, madurez, adoración, santidad y gobierno. Y hoy vamos a tratar lo que el Señor puso en mi corazón en las vacaciones, y fue terrible, la palabra directriz de gobierno. ¿Cuántos gobiernan su hogar sabiamente? A los varones, soy varón, así que les hablo a los varones. ¿Cuántos gobernamos sabiamente en nuestros hogares? Y a gobernar sabiamente es buscar dirección de Dios, buscar escuchar su palabra, buscar en la palabra, hacer las cosas que agradan a Dios. En la semana, cuando llegué acá, hay una palabra que me impactó mucho con una persona que me dijo, una persona que trabaja, tiene un oficio y trabaja también con personas de la iglesia, con familias de la iglesia, que piden que él venga a trabajar. Y cada familia tiene su historia. Pero algo que me impactó después de tener una charla, y comparto eso, dice, yo tengo mejores referencias con gente del mundo que cuando yo paso el precio, me pagan sin decir nada. Me pelearán un poco el precio. Pero dice, trabajar con los cristianos es complicado. Es complicado. Y eso me produjo, me imagino el dolor de Dios, pero me produce dolor el hecho de por qué con los cristianos es tan complicado trabajar. ¿Por qué es tan complicado el espíritu de confianzudo? La confianza, dice el dicho, mata al hombre. Y la confianza en el ministerio mata al ministerio. ¿Por qué voy a esto? Porque tenemos que ser luz. Decimos somos luz, somos sal. ¿Qué más falta? Somos luz, somos sal. Pero no lo ponemos en práctica. Tal vez vos decís, pero yo pongo en práctica todo. Tal vez no te cabe el saco. Me olvidé el saco y el portasaco para decirle al que le cabe el saco después que se lo ponga. Pero realmente, ¿estamos siendo luz? Realmente, con la mano en el corazón, ¿estamos haciendo lo que a Dios le agrada? Cuando usted viene a la casa del Señor, yo decía a otro joven ayer, y hago un replanteo, digo, cuando usted, póngale, tal vez usted no lo va a decir, no, ni loco me pase esto, pero póngale que tiene la oportunidad que Milei lo invite a la Casa Rosada. Exclusivamente le llega una carta a su casa, una invitación, porque sabemos que usted es cristiano, hemos elegido en el... Usted va a pensar al principio, vos vas a pensar, esto es una broma. Seguro que me van a mandar un código y yo el código lo tengo que reenviar y ahí se meten en mi celular. Pero ¿qué pasa si usted, el presidente lo invita a la casa de gobierno? ¿Cómo va a ir? ¿Cómo se prepara? Cualquiera sea el presidente. Hay muchos, y preferentemente jóvenes y adolescentes, si hay algún cantante de moda o
ella o él, cantante de moda, gritan, se desviven, se cortan las venas, todo. Yo digo, tanto cambio hay, porque Bieber es una cosa, después aparece una piba que, ¿quién la conoce? Pero tienen millones de discos vendidos y todas gritan de la misma manera. Van a la cancha, se gastan, ¿cuánto? 50.000 pesos una entrada. Para la rubia esa que vino, incircuncisa, que vino en la cancha de River. Pero van y gritan, están bien vestidas. Inclusive, ¿qué más? Se van toda una semana haciendo carpa para... Bueno, pero ellos no entienden el mensaje. Pero ponele en el caso que uno tiene que ir, ¿cómo vas a ir a la casa de gobierno? Le vas a dar la mano al presidente, si el que fuere. Te vas a ir bien, te vas a preparar, hay algo interior que te va a mover. Vas a pensar qué palabra vas a usar, señor presidente, un placer de conocerlo. Sea, tal vez no compartir, no importa, pero la persona, la jerarquía. Y nosotros que tenemos la oportunidad de entrar delante del Rey de Reyes, el Hijo de Dios. Y a veces venimos como, bueno, como quien no quiere la cosa, vengo. Realmente le damos el honor que Él se merece. Le damos el honor que Jesús se merece. Realmente, pongámonos la mano en el corazón, porque si empezamos por ahí de darle el honor que se merece, nuestro actuar va a ser diferente. Nuestro actuar con los hermanos va a ser diferente. Con los líderes va a ser diferente. Con el pastor va a ser diferente. Nuestro actuar va a ser, si hay alguien que está más débil espiritualmente, levantarlo como lo haría Jesús. Pero para eso tenemos que gobernar bien nuestros sentimientos. Gobernar, ser y parecer, o parecer y serlo. No sé si el orden tiene algo que ver. No solamente decir soy cristiano, sino vivirlo cada día. Ayer mientras Marcelo se había ido, me llamó la atención, el chico que vino a destapar con la máquina, me llama y me dice, ¿puedo hacer una pregunta? Usted es cristiano evangelio, ¿no? Evangélico. Dicen evangelio y yo ya me empiezo a reír. Sí. Me dice, tengo un problema, yo quiero comentarle. Yo estoy viviendo en un departamento que eran de mis abuelos y estoy viviendo solo ahí. Pero me dice, siento una atmósfera muy pesada ahí. Un día, dice, de la nada la puerta se cerró y yo siento que hay... ¿Vio cuando dices, vos sentís que hay alguien que te está mirando? Sí, lo sé, pues, están todos mirando. Pero en la soledad vos sentís que hay alguien que te está mirando. Eso es un trabajo que hay que hacer. Que ustedes suelen hacer ese trabajo de ir y hacer un trabajito ahí. Una limpieza, algo también. Le digo, mira, vos tenés la máquina, podemos hacerlo con esa máquina, la limpieza mismo. Y se empezó a reír, se empezó a soltar un poquito. Le digo, ¿vos crees en Dios? Sí, yo soy muy creyente, católico. No, yo te pregunto, ¿vos crees en Dios? Sí. ¿De qué manera? No, yo creo que hay un Dios grande. ¿Pero vos te acordás de Dios cuando estás solo ahí? Y no, la verdad que no. Tengo miedo. Bueno, acordate de Dios cuando estés en soledad, cuando estés ahí solo, cuando entres, sabes que alguien mayor, mucho mayor, creador del cielo y de la tierra, está entrando con vos a esa casa, a ese departamento. Cuando vos crees que hay alguien como ese papá que va a defender a su hijo cuando hay una riña, dice, espera, aguantá, ahora voy a llamar a mi papá, vas a ver lo que te espera. Bueno, así, de la misma manera, tenemos que decirle a Satanás, cuando vienen las tormentas, vienen las dudas, vienen las luchas, pará,
aguanta un poquito. Ya vengo. Vengo con mi papá. Y él empezó, miraba y escuchaba lo que decía. Sí, pero no me alcanza. ¿No hay un trabajo para hacer? Le digo, vos crees. Vos ahora vas y cuando llegues al departamento, quédate tranquilo. Porque lo que quiere Satanás es infundir miedo. Y cuando infunde miedo, empiezan los problemas. Empiezan las dudas. El miedo es el punto inicial a un montón de enfermedades. El miedo es el punto inicial a morirte. Tengo miedo de morirme. Y el apóstol dice, para mí morir es ganancia. Me voy al cielo, pero tengo miedo. Creer que tenemos a un Dios mucho más grande. Primera de Samuel, capítulo 25. Yo decía, ¿quién gobierna la casa? ¿O cómo gobernamos la casa? Muy pocos levantaron la mano. Qué importante, ¿cuántos matrimonios hay acá? Los que no son matrimonios, son mujeres. ¿Cuántas mujeres hay? Muy bien. ¿Cuántos hombres hay? Hay más hombres. ¿Ves que somos más? Somos mayoría. Cuando usted maneja un hogar y antes de casarse, el pastor o el cura o el que le da la bendición le dice que la esposa tiene que ser, amar a su esposo, ser idónea, ser una ayuda idónea. El esposo tiene que amar a la esposa como amaría su propio cuerpo, como Cristo ama a la iglesia. Menos mal que se dieron cuenta, porque la lengua ya se me estaba pegando. Eso es lo que nos enseña la bendición cuando nos casamos. Pero ¿qué pasa? Que cuando empiezan los problemas en el matrimonio, ¿quién es el que tiene la última palabra? En un matrimonio y en un problema, ¿quién tiene la última palabra? ¿Cómo caso en el aire? ¿A quién? ¿Quién tiene la última palabra? Primera de Samuel, capítulo 25, relata una historia. Samuel, profeta, que había ungido a David con aceite, lo ungió para ser rey. Era un profeta que uno entiende que para esa época Samuel tenía una línea muy directa con Dios. ¿Estamos hasta ahí? Él escuchaba la voz audible con Dios. ¿Estamos ahí? ¿Me siguen o están muertos de calor? Él escuchaba la voz de Dios audible. Cuando Dios le decía, ve, él iba. Ve y unge un rey. ¿Qué pasó con Samuel cuando entró a la casa? A esa familia de David. ¿Qué pasó? ¿En qué se fijó Samuel? En el buen parecer, en el fortachón, el que hacía gimnasia, el que tenía tostadito, ahí estaba. Y Dios dijo no. Ahí ya empezó la primera falla de Samuel. Dios le dijo, no te fijes por su parecer, sino por su corazón. Dios llamó a David y lo ungió a través de Samuel. Samuel en el capítulo 25 fallece y hay dolor en la vida de David. Hay dolor en la vida de David. Pero por una circunstancia que no sabemos por qué la palabra nos relata, de un matrimonio, David estaba en el desierto, las leyes eran del desierto, y las leyes del desierto era cuidarse el uno al otro. Esas son las leyes del desierto. Y dice capítulo 25, versículo 2, había en Maón un hombre muy rico, dueño de 1000 cabras y 3000 ovejas.
las cuales esquilaban Carmel, donde tenía su hacienda. Se llamaba Nabal y pertenecía a la familia de Caleb. Nabal dice que era un hombre rico, pero yo entiendo que hay varias riquezas. Nabal era rico, nada más, por lo que tenía, nada más. Tenía 1000 ovejas, no sé cuánto ganado, era rico por lo que tenía. Pero la riqueza también se demuestra en que uno no puede tener, por ahí llega con lo justo a fin de mes, pero es rico en otras cosas, en amigos, es rico en la manera de hablar, en la manera de proceder, es rico en la familia, de cuidar a su familia. Hay muchas riquezas que se demuestran, y no justamente por plata. Era tan pobre, dice el dicho, era tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tenía era plata. Muchas veces tenemos mucha plata y no sabemos dónde gastarla. Nos falta la alegría. Y si no, preguntémonos a esos que tienen toda la plata, millones y millones y millones, y se drogan y se terminan suicidando porque no les alcanza la riqueza. Hay algo que no les llena. Este era Caleb, un hombre duro, un hombre fiero. Y dice la palabra, no sé por qué lo recalca, que era de la familia de Caleb. Y Caleb, la palabra Caleb significa, lo anoté, todo corazón. Caleb significa todo corazón, pero también la palabra Caleb significa perro. Vieron que el perro es todo corazón. Vos le pones un vasito de agua, un poquito, y ya te lo compraste. Es el fiel amigo. Tengo un personaje que le ponía un vaso de agua y qué sé yo, y tenía todos los perros del barrio, ¿no? Es todo corazón y es perro. Y lo recalca porque Nabal tenía carácter de perro. No tenía corazón. Él se dedicaba a sus riquezas nada más. Era un hombre que era rudo, pero también dicen algunas versiones tonto, insensato, idiota. Tener un esposo así, no sé porque yo no tengo esposo, pero tener un esposo tonto, fatuo, que no entra en razón y lo único que le interesa es la riqueza suya, se entiende que en ese entonces este matrimonio estaba arreglado, porque tener un marido así, la verdad, que no tiene corazón. Pero dice también y habla de una mujer, Abigail. Su mujer se llamaba Abigail, todo lo contrario a Nabal. Y Abigail significa Dios es mi gozo. Abigail representaba no solamente a su marido, sino representaba a una familia que estaba bien afirmada, representaba. Y dice la historia, después la podés leer en tu casa, que David y sus soldados cuidaban en el desierto. La ley del desierto es cuidarse el uno al otro. ¿De qué? De los ladrones, de los que atacan a los que cuidan el rebaño. Y los soldados de David hacían ese trabajo y cuidaron a los pastores de Nabal. Los cuidaron mientras ellos estaban apacentando a las ovejas, lo estaban cuidando, lo protegían, le daban de comer. Entonces, bien hecho de la tradición de este tiempo, el sindicalista. Y le voy a decir por qué. Porque David en un momento se siente con hambre, se siente que necesita una retribución y le dice a sus soldados, vayan a lo de Nabal.
En el versículo 6 dice, díganle que tenga salud y paz. Vamos a leerlo del versículo 4. Estando David en el desierto, se enteró de que Nabal estaba esquilando sus ovejas. Esas ovejas que estaban bien cuidadas. Envió entonces 10 de sus hombres con este encargo. Vayan a Carmel para llevarle a Nabal un saludo de mi parte. Díganle que tenga salud y paz tú y tu familia y todo lo que te pertenece. Acabo de escuchar que estás esquilando tus ovejas y como has de saber, cuando tus pastores estuvieron con nosotros, jamás los molestamos. En todo el tiempo que se quedaron en Carmel, nunca se le quitó nada. Pregúntales a tus criados y ellos mismos te lo confirmarán. Por tanto, te agradeceré que recibas bien a mis hombres, pues este día hay que celebrarlo. Dales por favor a tus siervos y a tu hijo David lo que tengas a mano. Y ahí apareció medio el sindicalista. Nosotros te cuidamos. Bueno, ahora tenemos hambre. Él no lo hizo con esa intención. Hoy en día sería una intención así. Pero él lo hizo de buena intención, porque cuando él cuidaba a esos pastores, lo hacía de gusto, con ganas. Entonces, cuando él fue a esta familia, esperando que le iban a hacer, que iba a ser recíproco. ¿No te pasa que a veces vos das mucho en el reino y cuando necesitas no recibís lo mismo? Volvemos al principio, hijos de Dios, llenos de luz, somos sal, somos tierra y damos lo mejor. No sé cuál es tu mejor, yo sé cuál es mi mejor que uno da. Entonces, cuando uno da lo mejor, espera lo mejor. Espera que estén orando por vos, que te sostengan, que te animen, que cuando vos lo invitas a tu casa sea en un acto de crecimiento espiritual. Esperás lealtad, esperás la misma respuesta a la cual vos fuiste. Y David, creo yo de todo corazón, que hizo exactamente lo mismo. Él creyó de que esta familia, viendo a sus pastores, que eran agradecidos, que nunca le faltaron el respeto, iba a recibir la misma respuesta. Porque si vos tratás con el hijo, si vos tratás con los hijos, vos vas a saber cómo va a ser el padre. Está bien enseñado. Entonces, si ellos vieron que los pastores eran bien atendidos, eran corteses, eran obedientes, era porque el patrón era bueno. Y él fue, ahora necesitaba a él. Necesitaban los hombres de David. Y Nabal, que su nombre significa perro y su carácter es de perro, cuando los hombres de David llegaron, dieron a Nabal este mensaje de parte de David, se quedaron esperando. Pero Nabal les contestó, ¿y quién es este tal David? ¿Quién es el hijo de Isaí? Hoy día son muchos los esclavos que se escapan de sus amos. ¿Por qué he de compartir mi pan y mi agua y la carne que he reservado para mis esquiladores con gente que ni siquiera sé de dónde viene? Los hombres de David, y esto es loable y es un ejemplo, dice que los hombres de David se dieron la vuelta y se pusieron en camino. Cuando llegaron ante él les comunicaron todo lo que Nabal había dicho. Entonces David ordenó, cíñanse de espada, y todo, incluso él, David, se la ciñeron, acompañaron a David, unos 400 hombres, mientras que otros 200 se quedaron cuidando el bagaje. Uno de los criados avisó a Abigail, la esposa de Nabal. David envió desde el desierto unos mensajeros para saludar a nuestros amos, pero él los trató mal. Estos hombres se portaron muy bien con nosotros. En todo el tiempo que anduvimos con ellos por el campo, jamás nos molestaron ni nos quitaron nada. Día y noche nos protegieron mientras cuidábamos los rebaños cerca de ellos. Piense usted bien lo que debe hacer, pues la ruina está por caer sobre nuestro amo y sobre toda la familia. Tiene un mal genio que ni hablar se puede con él. El criadito habla de su amo. Ahora, nunca falta en nuestra historia, y Dios quiera que haya muchos más
esos intercesores. Este criado hizo de intercesor. Porque si se hubiera callado la boca, bueno, que cada uno se arregle. Bueno, si Nabal habló y lo trató mal, bueno, que se merece lo que realmente, lo que sembró, ¿no? Y nadie se mete. Pero este criado, que no tenía gran significancia, un intercesor que fue desesperado a una mujer sabia. A una mujer sabia le fue a contar que interceda, porque si no toda la familia iba a perecer, porque los trataron mal. Muchas veces vemos que el trato en la iglesia no es lo que a Dios le agrada y no nos metemos. A tal punto que a veces vemos el pecado que se comete y no nos metemos. Pero Dios está hablando ahora a esos intercesores. No para decir, estás en pecado, no podés. No. Los intercesores para cubrir, para decir, ¿vos estás seguro lo que estás haciendo? ¿Vos estás seguro que estás levantando la voz? ¿Estás seguro? El Señor nos está viendo. Jesús nos está viendo. Es la manera que a Dios le agradaría. Es la manera que a Dios se regocija por tu actuar con amor. Porque si no va a venir alguien más fuerte y va a destruir. Si le damos el lugar. Ahora Abigail no se quedó ahí. Abigail hubiera dicho, bueno, que se arregle mi marido. Era hora que me lo saque de encima. Nunca un cariño, nunca un ramo de flores, no se acuerda de mi aniversario. Es rudo, es asqueroso. Se acuesta conmigo, ni se baña. Todo lo que ustedes puedan agregar a las mujeres, le doy libertad. Tienen 5 segundos para agregarle todos los adjetivos. Ella se podía haber quedado ahí, pero se levantó, preparó rápidamente todo un regalo. Y dice la palabra que ella tomó un asno, cargó todos los regalos y por otro camino se fue y se encontró con David, que ya venía con la única decisión de destruir. La mujer se postró ante David. Se postró ante David. Una mujer sabia. No digo que tu mujer o mi mujer tiene que postrarse. El postrar es decir, no soy yo, es Dios en mi vida. Ella tenía toda la autoridad, era rica. Tenía una autoridad que no le faltaba nada. Pero ella necesitaba salvar su reputación y la de su familia de una destrucción. Tal vez tu familia está pasando o tal vez tu familia va a pasar por una tormenta en este tiempo. Estamos entrando en un tiempo donde el amor de muchos se va a enfriar, donde va a faltar el amor, donde va a faltar el aprecio, donde va a faltar. Y si somos familia, creemos en Jesucristo, ¿por qué no podemos confiar en mi hermano? Necesito que ores por mí porque estoy pasando por una prueba. Yo quiero llamar a las intercesoras o a los intercesores en esta mañana, porque Dios me llama y me dice, este es el tiempo, viene en tiempo de gobierno, la iglesia tiene que saber cómo gobernar, pero antes de que la iglesia gobierne, la iglesia tiene que aprender a gobernar. La familia es un pilar importante en la iglesia, y si la familia no está bien gobernada, los pilares
son medio débiles. Entonces usted va a venir a la iglesia y si su pilar está débil, va a contagiar a otros que están fuertes y se debilitan. Dios, a través de esta historia, que no tiene tal vez nada que ver con todo el resto de la historia, pero nos muestra que al lado nuestro tenemos que tener o un hombre sabio o una mujer sabia, porque esto es el mensaje para los dos. No va a ser que después en la casa ¿viste? El pastor estaba hablando de que la mujer tiene que ser sabia. Y yo soy sabia. Sos vos el que no sos sabio. Yo siempre busco de Dios. Sos vos la que no estás buscando. Y así empezamos. Dios quiere un gobierno en tu familia que sea sólido. Porque vienen en tiempos tan difíciles en los cuales tenemos que confiar el uno al otro. Confiar de que mi hermano no me va a delatar, no me va a mandar al frente. En la época, y perdonen, pues no quiero tratar, en la época de la pandemia llegamos a pensar de que teníamos hermanos que por ahí nos mandaban al frente porque queríamos abrir la iglesia. Y menos mal que nos enteraron de que los hombres estuvimos trabajando con los Durlocks, porque si no también nos mandaba la policía. Y eso era una pruebita nada más. Una pandemia que nos encerraron, una pruebita nada más. Van a venir tiempos más difíciles. Y nos tenemos que cubrir el uno al otro. Pero para eso necesitamos que nuestro hogar sea bien gobernado. Dice que Abigail se postró, le dijo, Señor mío. El decir Señor mío es deshacerse de toda autoridad de ella que ella tenía. Ella se postró y le dijo, Señor mío. A lo largo de Samuel, a lo largo de la vida de Abigail, 13 veces, Abigail le dice a David, Señor mío, reconociendo su autoridad espiritual. Y ella le sale al encuentro diciendo, ¿por tan poco te vas a ensuciar? ¿Por tan poco te vas a ensuciar las manos matando a un hombre que de acá, 0, de acá, -0? ¿Tampoco te vas a ensuciar? Jehová está con vos. ¿Para qué? David entró en razón. ¿Pero por qué entró en razón? Porque Abigail le salió al encuentro y estaba ungida, estaba llena de Dios. A veces creemos que por ahí, por querer ganar, perdemos un montón. Y yo le quiero dar la respuesta más fácil. A veces es mejor perder para ganar más. Esa es la primera ley. Es preferible perder para ganar más. A veces queremos tener la razón y es mejor, sí, tal vez tenés razón, mala mía, me equivoqué, para que uno pierda para poder ganar más. Cuando te encuentres con distintas situaciones en tu familia, tiene que haber uno que esté lleno de sabiduría. Lo ideal sería que los dos sean llenos de Dios, del Espíritu Santo, que los dos estén sosteniéndose, un pilar fuerte, una familia fuerte. Los hijos copian eso. Si no hay amor, los hijos copian eso. Si no hay respeto, los hijos copian eso. Si hay mentiras en el matrimonio, los hijos copian eso. El doble sentido, también los hijos copian eso. Yo digo una cosa, pero hago otra. Quiero quedar bien con el diablo y con Dios. Y necesitamos a Abigail. Y Abigail no tiene género. No es una mujer.
Abigail es una persona que intercede, llena de Dios, que intercede para que la luz de Jesús no se apague. Es importante en este tiempo que estamos entrando. Si querés ver tu familia bendecida, el Señor declara sobre tu vida, sobre nuestras vidas, esa madurez espiritual. Si lo supiste escuchar y recibir en tu corazón, Dios nos está alertando para que sea un tiempo en el cual no perdamos el tiempo de tener la razón, sino ganar para el Señor vidas. Necesitamos, Dios está llamando. Por Abigail fue salvado toda una familia. De Nabal lo único que se encuentra después que a los pocos meses Nabal se muere. Muere en una guerra. Entonces, no importa de qué manera murió, lo importante es el trabajo de Abigail, que supo entender, el trabajo del sirviente, que no se quedó callado, fue un intercesor para que no se venga un peligro o se venga la noche. Si todavía no se quedó dormido, yo te voy a pedir que cierre tus ojos. De la misma manera, palabra más, palabra menos, quiero expresarte lo que el Señor habló en mi corazón. Necesitamos matrimonios sanos. Necesitamos tener al lado nuestro o un hombre o una mujer llena del Espíritu Santo, que no juegue en contra, sino que ponga paz en medio de los problemas. Grandes propósitos de Dios fueron abortados porque en algún momento o el hombre o la mujer no fueron sabios. No fueron sabios. Y truncaron un propósito de Dios. Anoche, 4 de la mañana, Dios me despierta y pone en mi corazón que muchas familias van a ser provocadas por Satanás, van a ser atacadas por Satanás. Muchas familias. Algunas hasta me mostró la cara y me puse a llorar, sentado en el borde de mi cama diciendo: Señor, ten compasión, ten compasión. Van a ser zarandeados, van a ser zarandeados. Pero Dios nos está llamando de antemano para que levantemos nuestro rostro, digamos, si tal vez no estamos haciendo bien, tal vez tu corazón es duro como el de Nabal, o tal vez tu corazón está hecho el corazón de Dios como sacerdote, pero tenés una mujer que es dura. ¿Quién lo sabe? Cada uno tiene su mundo, su matrimonio, y necesitamos poner orden y gobierno en nuestra casa, para que tu casa sea ejemplo para otros, para otras familias. Vos querés al lado tuyo, mujer, un hombre lleno del Espíritu Santo. Bueno, los que están con sus esposos, tomarle el brazo, decirles: yo quiero un hombre lleno del Espíritu. Nadie mirando, cada uno en su intimidad, cada uno sabiendo lo que tiene que hacer. Señor, dale, derrama de tu Espíritu Santo sobre mi esposa. Dale
la sensibilidad espiritual para poder escuchar a esos intercesores que vienen en socorro de nuestras familias. Señor, dale sabiduría al esposo, dale sabiduría a la esposa, porque Cristo nos enseña de sobrellevar las cargas los unos a los otros. Cuando aprendemos a llevar como familia, vamos a poder llevar las cargas los unos a los otros. Vienen tiempos difíciles, iglesia, y la iglesia tiene que gobernar lo que le queda de tiempo en esta tierra. Gobernar fielmente, sabiamente, en santidad. En santidad. Señor, ahora vamos a compartir, Señor, la cena. Vamos a ser parte, Señor, comiendo de tu cuerpo, Señor, y bebiendo de tu sangre. Recordando, Señor, lo que tú hiciste por mí. Voy a recordar lo que hiciste por nuestra familia. Voy a recordar lo que hiciste por mis hijos, por mi matrimonio. Voy a recordar, Señor, y no van a alcanzar las palabras para agradecerte. Yo quiero que participemos todos juntos, de esta partición, el vino y el pan. Estar en condiciones delante del trono, estamos delante del Rey, estamos delante del Señor. Y al recordar ese sublime regalo, vamos a entregar todo nuestro ser, nuestra carga, para agradecerle por tanto amor. Y si hay algo que antes tal vez quedaste en falta, cada uno con los ojos cerrados y orando para cubrir su familia. Pero si hay alguien que está y ahí le está dando lugar al Espíritu Santo y ha sido de tropiezo o de tal vez con algún chiste desubicado, tal vez con una mala intención, tal vez con un bardeo, tal vez con algo que te puedas acercar al hermano y pedirle perdón. Nadie mirando a nadie, tal vez diciendo, bueno, voy a orar por vos. Pedir perdón a Dios, pedir perdón a nuestros hermanos nos pone en un escalón mucho más alto. Es lo que haría Abigail, interceder delante del que tal vez quiere destruir nuestra familia. Porque el enemigo toma muy en cuenta las cosas que guardamos en el fondo de nuestro corazón. Las toma muy en cuenta. Y después esas cosas guardadas empiezan a dejar olor podrido y empiezan a ser de tropiezo en nuestra familia. Y yo llamo a los valientes en los cuales piden perdón a Dios, pidamos perdón a Dios por nuestros errores, por nuestras faltas, por nuestros pecados, para poder participar de esta cena. Yo voy a pedir a Marcelo, a Osvaldo, que estén pasando.